Ya está grabando, perdonen la demora. Déjenme, voy a la sesión. Perdón, es que no me dejaba grabar. De hecho, la semana pasada, al final del video, ay, me complicó mucho, repitió, hay un relajo. Pero bueno, lo importante es que ya empezamos a grabar. Muy buenas noches, Ariadna Velázquez. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer espacio de aprendizaje con su asesora virtual, una servidora en esta semana número 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Disculpen la demora. Me conecté en tiempo y en forma. El problema es que desafortunadamente pues estas cuestiones de la tecnología, dicen por ahí, no tienen palabra de honor. De todas maneras, como siempre, haremos el video de 1 hora para que pues la sesión sea como nos la solicita nuestras autoridades de PP en línea. Y pues muy buenas noches a todos. Está a espera de sus compañeros. Bueno, nada más se ha conectado hasta el momento Ariadna. Esperemos que a la brevedad se conecten algunos compañeros más. Ya en esta cuarta y última semana, semana 4 o semana de integración, ¿cómo le va, Ariadna? ¿Cómo ha sentido el curso? Módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Bueno, muy bien. Pues vamos a empezar entonces. Justamente este primer espacio, como bien lo decía, es este miércoles ya, 23 de noviembre de 2022. El propósito de esta primer sesión de aprendizaje dentro de nuestro módulo 1 es explicar las actividades de la semana integradora o semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades de efectivamente esta semana 4 o semana de integración. Y es que el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación del conocimiento. Le reitero que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, son, por supuesto, el correo electrónico institucional, donde todos los miércoles, por lo general, les he estado mandando este aviso de te invitamos, importante, ingresa, te esperamos, con el objetivo, pues, de que ustedes se pusieran directamente al corriente. Yo sé que de pronto se les complica un poco cuestión de horarios, pero esta semana es fundamental, esta semana 4, semana de integración, que realicen todas las actividades y que las entreguen en tiempo y en forma, ya que recuerden que esta semana 4 pues es nuestra semana final del módulo. Muy buenas tardes, Tamar Pérez Morales. Les decía a su compañera y a sus compañeros que están viendo, buenas noches, la grabación justamente de que el objetivo es que en esta semana pues entreguemos todas las actividades en tiempo y forma. El correo electrónico institucional es av.anaivet.reyes@prepellinea-mediocep.edu.mx. Y bueno, también otra forma de comunicación, y que en el caso de este foro aprendiendo de esta semana número 4 es justamente el foro de esta semana número 4 es muy importante, ya que es parte de la actividad del proyecto integrador, que este proyecto integrador, ya les comentaba en anteriores semanas, tiene un valor dentro de la calificación del módulo del 30% de la misma. Por ello la importancia de realizarlo con todos los elementos y características solicitados bajo la rúbrica. Y uno de esos elementos es que ustedes participen en el foro aprendiendo y le pregunten a sus compañeros cuál es el uso que les dan en sus comunidades a las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, escolar,
laboral, seguridad, cómo en sus comunidades lo utilizan. Y no solo le pregunten, también ustedes háganme favor de compartirles el uso que les dan en sus comunidades a las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea a través de aplicaciones, a través de diferentes elementos como WhatsApp, no sé, a través, por ejemplo, el uso de las tecnologías para el elemento educativo, el internet, por seguridad, ¿no? Tal vez de pronto puede ser que tengan algún, ahí, pues no sé, el WhatsApp de vecinos o estén en contacto con algún elemento de seguridad de sus comunidades. Ese tipo de cuestiones, por favor, colóquenlos en el foro aprendiendo y eso les va a servir para ver el uso que les dan en las comunidades a las TICs de sus compañeros, como obviamente ustedes compartan también el uso que le dan en sus comunidades. Y es muy bien que ingresen a la mensajería dentro de la plataforma en esta semana por si llegan a tener alguna duda o comentario. Saben que estoy ahí a sus órdenes. Esta semana 4 o semana de integración y semana final de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, inició el pasado lunes 21 de noviembre de 2022. Yo sé que muchos estuvieron de asueto o estuvimos descansando. Por lo mismo, pues muchos recibieron inclusive en otras asignaturas el martes pues la retroalimentación y calificaciones, por lo mismo pues que fue asueto, ¿de acuerdo? Pero en general el lunes 21 de noviembre inició y finalizará el domingo 27 de noviembre de 2022. Como siempre recuerden a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, siempre en horarios de la Ciudad de México, esto por los compañeros que viven en diferentes zonas horarias en nuestro país y en el mundo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a comentar esto que comentábamos, valga la redundancia, las actividades del curso y el valor que tiene cada actividad dentro del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Yo ya les comentaba que tuvimos, como ustedes pudieron observar, 6 actividades integradoras, cada una tenía un valor del 7%. Las cuales se realizaron 2 por cada semana, en la semana 1, 2 y 3. Estas, la suma de las 6 actividades integradoras que se realizaron en estas 3 primeras semanas, tiene el valor de 42%, 7% cada una de las actividades integradoras. En el caso de las habilidades socioemocionales, de los cuestionarios de habilidades socioemocionales, que se realizó uno en la semana 1 y un segundo en la semana número 3. Ahí tienen el 10% de la ponderación dentro de la calificación de la materia. En el caso de esta semana 4 o semana de integración, pues están las actividades con gran peso y valor dentro de la materia. Es justamente el proyecto integrador, que les reitero, tiene un valor del 30% de la calificación, dentro de la calificación del módulo. El foro de integración, que recuerden deben de realizar mínimo 5 aportaciones en este foro de integración de esta semana 4 o semana de integración. Semana final tiene un valor del 8%. Ahí va un 38% de la calificación. Y la autoevaluación, que por ahí les mandaba por la tarde, que hay que darle, literal, le da uno a enviar y confirmar, y luego hay que darle clic, nuevamente les va a aparecer otro cuadro de texto donde les dice confirmar envío. Entonces ahí hay que darle doble clic a los dos enviar y confirmar para que quede registrada la autoevaluación. Esa autoevaluación tiene un peso del 5, o valor más bien del 5% dentro de la calificación. Y las actividades en plataforma, que han sido las actividades formativas, ejercicios y demás, tienen un valor del 5% restante. Y en el caso de los compañeras, bueno, en su caso compañeras que nos han hecho y compañeros que se han incorporado a las actividades, más bien a las sesiones de espacios de aprendizaje, esos elementos, cada sesión a la que ingresan, se les contabilizan y se les dan ahí elementos o puntos extras, lo cual es siempre muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a hablar que en esta semana número 4, pues nos habla como directamente, retoma todos los elementos y características que hemos aprendido a lo largo de la unidad 1, 2 y 3, y nos habla de la importancia de buscar información confiable y viable, utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación, utilizando elementos y buscadores confiables, seguros. En el caso del Internet, siempre hemos encontrado muchísima información, pero no todo lo que está en el Internet, dice como en la vida, no todo lo que brilla es oro, y mucha de la información que está en Internet, pues no es necesariamente la más fidedigna y la más confiable, ya que en muchos casos, pues los resultados que nos arrojan en los buscadores, en los primeros resultados, pues son pagados o patrocinados por algunas empresas para que sean las primeras búsquedas, y muchas veces pues son las más vistas, pero no necesariamente las más confiables, seguras y viables para una investigación, ¿de acuerdo? En el caso de pues la prepa en línea SEP nos menciona que es por ello muy importante entender que la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red. Hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, se nos sugiere responder las siguientes preguntas, y dentro de estas preguntas, pues unas como subpreguntas que den directamente cabida a que esta información que estamos buscando y recopilando en el Internet, en la red de redes, pues sea confiable y vigente. Primero que nada, la pregunta ¿quién? Siempre es importante que revisemos si tiene un autor, quién es el autor, si es un experto en su campo, a qué institución pertenece. La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo la información está lanzada? De pronto, sobre todo en esta época de noviembre, diciembre, hay muchos periódicos o en redes sociales que de pronto pues no hay muchas noticias por periodo de vacaciones y demás. Ahorita pues está el mundial a tope, pero sobre todo en épocas donde no hay ni movimiento o están de vacaciones o hay mucha gente como en tranquilidad, por así decirlo, como que no hay muchas noticias. Entonces muchos pues periódicos, revistas, inclusive las redes sociales reutilizan, se oye feo, pero es verdad, pues información de hace 2, 3 años. Entonces siempre es importante cuando veamos un link inmediatamente no compartirlo, sino ingresar y revisar esa información cuándo fue actualizada y de qué fecha es, ¿no? De pronto hay gente que se espanta y dice, no, ha muerto Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez murió hace años, pero de pronto si te ponen eso como titular, hay gente que lo comparte y ni siquiera se pone a revisar. Entonces ahí también habla de la calidad del investigador, entonces pues ni siquiera revisó la nota. Entonces siempre es importante revisar la fecha de esa actualización y sobre todo más en época post pandemia. Si nosotros tal vez vemos un artículo que hablaba de pandemia antes de 2019 y ahora estamos en 2022, pues obviamente que ha cambiado mucho de la perspectiva que se hable, ¿no? ¿Cómo se presenta la información? Siempre es importante revisar si está organizada de forma lógica, si está coherente, si el lenguaje que utilizan es adecuado, si es formal, si tiene ciertos tecnicismos o elementos propios de la ciencia o de la materia que pues está hablando. ¿De qué trata la noticia? Si la información es completa y precisa, indica las fuentes de información o el origen de los datos. Siempre nos debemos de revisar, hablamos siempre de la importancia de evitar los plagios y también revisar que la persona que esté haciendo la observación, el artículo, comentario, pues sea información que esté sustentada y argumentada en fuentes confiables y pues de origen de gran renombre. Y pues si las conclusiones están justificadas o no, y si no lo están, si es una opinión personal y es una cuestión más visceral y más como de que odia a alguien, entonces ya de ahí tenemos que considerar qué tan viable es el tipo de información que está colocando esa persona o ese autor.
en esa información. ¿Y dónde? ¿Dónde se encuentra la información? ¿Es una página personal, institucional o comercial? Siempre es importante que vayamos a las fuentes viables. Si alguien de pronto dice, no, pues quisiera saber la opinión. Con esto las redes sociales tenemos la oportunidad, y sobre todo Twitter, de que se vuelve como la voz oficial o la página oficial de gobiernos, de organizaciones públicas o internacionales, y también nacionales y privadas. Entonces también es una fuente mucho más viable recurrir, y se puede citar el Twitter, se puede citar el Face, se puede citar siempre y cuando sea la página oficial de la persona o de la organización. Inclusive la misma página de la organización siempre tiene informes o comunicados que nos dan pues el elemento de dónde y la viabilidad. ¿Y cuál es la reputación de esa fuente? No es lo mismo que sea la página un blog, que no es muy viable, que cualquier persona puede tenerlo, a que sea un organismo internacional o terminación gov o terminación por lo general de algún país. Siempre los gobiernos de cada país pues tienen sus propias páginas, y también desde la URL o dirección de internet lo podemos revisar. Hemos hablado a lo largo de estas semanas que existen diferentes tipos de buscadores, los generales como Google, como Yahoo y demás, y los académicos que son especializados. Algunos de los más conocidos o el más utilizado es Google Académico. También se encuentra Microsoft Academic, que proporciona contenidos académicos actualizando de forma continua. Al igual que Google Académico, también permite diferentes formatos y temáticas como tesis, libros, artículos, etc. También encontramos ciencia.science.gov. Esta es la versión en español del portal del gobierno de los Estados Unidos de América, en donde podemos encontrar información científica y donde se pueden clasificar las búsquedas según autor, tema o fecha, así como Cielo o Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe. Y hablábamos de ruedalic.org, que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y donde podemos localizar artículos por autor, por título, por revista, por país y disciplina o institución, así como Dialnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos de México y del mundo, y reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Y por supuesto, Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización y referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, en algunos casos con acceso limitado, dándonos solo fragmentos, no sé, la página 1 a la 3, luego se salta a la 7 y a la 20 y así. Es simplemente como para que echemos un vistazo, dice ese tipo de libros lo podemos comprar y si nos puede servir para nuestra investigación, y podemos citarlo también. Se puede visualizar rápidamente por autor, editor, año de publicación, por supuesto, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta, así como ofrece filtros como año de publicación, el ISBN, que es el Registro Internacional de Libros, e ISN, que es el Registro Internacional de Revistas. Y, por supuesto, la importancia de las bibliotecas en línea, que ofrecen accesos gratuitos a millones de documentos como libros, videos, tesis. Yo les comentaba el caso de las librerías, de las bibliotecas de la UNAM. Tenemos Libro UNAM, tenemos Tesis UNAM, tenemos Revista UNAM, y donde podemos ver un gran acervo de muchísimas revistas de México y del mundo a través justamente de los mismos servidores y demás. Por otro lado, es importante mencionar que cuando hagamos las búsquedas siempre busquemos omitir preposiciones y artículos como a, de, en, etcétera, y artículos como los, las, unos, etcétera, pues esto amplía la búsqueda, incluyendo artículos que pues contengan los artículos o preposiciones
y pues muchas veces no estén vinculados con el tema. Así como se recomienda traducir las palabras claves de la búsqueda, sobre todo al idioma inglés, ya que en muchas investigaciones existe un abstract, que es un resumen en inglés después de qué trata específicamente el contenido del tema, y esto de buscar o traducir en inglés una palabra que buscamos, siempre nos va a facilitar y nos va a ampliar el panorama en otros idiomas. Usar sinónimos también es bueno para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema en una búsqueda, así como utilizar los famosos operadores booleanos, los cuales amplían o restringen los campos de la búsqueda. Los más comunes de estos operadores booleanos son el famoso EAN o el símbolo más o la letra amperes, que localiza registros que tengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrán colocar las palabras claves como estrategias, EAN estudio, o en lugar de EAN colocar simplemente la letra amperes, que es este signito que está en la tecla número 6 dentro de nuestro teclado en una PC. Y comillas, también es válido colocar la frase exacta que se desea buscar entre comillas, por ejemplo, la sociedad de la información y el conocimiento, también para buscar elementos. Así como OR, localiza los resultados que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Este operador booleano nos permite, por ejemplo, ver el ejemplo de la palabra clave como bachillerato en línea o preparatoria en línea. O en su defecto también podemos utilizar not o el signo menos o el signo guión o guión medio, que localiza registros que contengan directamente el contenido de términos o de búsquedas y no el segundo. O sea, quiero información sobre Chile, por ejemplo, pero no de país, simplemente información en particular del Chile, not país. Así como se pueden utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda como bachillerato, or preparatoria, en línea, or a distancia, or virtual, not abierta. Y usar también operadores de truncamiento que nos permiten buscar términos sustituyendo partes con un signo, como puede ser el signo de interrogación, de pesos o el famoso signo asterisco, que sirven cuando se tienen varios términos en una sola raíz y cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra o también cuando queremos buscar todas las variantes de escritura de la palabra. Y se pueden colocar al inicio, en medio o al final de la palabra. Por ejemplo, si deseas en tu búsqueda que incluya tanto niños o niñas y no quieres que solamente nada más se le coloca la raíz de la palabra n y ñ, y ya le pones el asterisco y automáticamente ya te va a salir información de niños, de niñas, en fin. Tanto los operadores booleanos como los de truncamiento funcionan para los catálogos de búsquedas de bibliotecas tanto físicas como virtuales y otros bancos de información. Hasta aquí, compañeras Ariadna y Tamar, ¿alguna duda? No, maestra. Perfecto. Recuerden que las tecnologías de la ¿Perdón? Por mi parte tampoco, gracias. Perdone, gracias. Entonces les comentaba que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad pues han movilizado y han cambiado, lo hemos visto, nuestra forma de realizar, la forma de aprender, la forma de trabajar, la forma de pensar. Y también esto nos ha permitido que ahora en esta semana número 4 pues podemos realizar estos elementos en nuestro proyecto integrador, donde debemos de realizar las siguientes actividades en esta semana 4, donde recuerden, no hay extensiones de las actividades de toda esta semana número 4, por ello la importancia de realizar y entregarlas todas antes del cierre, que es este domingo 27 de noviembre de 2022, antes de las 11:59 de la noche,
o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Y bueno, el proyecto integrador ahorita lo vamos a ver ahora sí que con calma, revisemos los elementos. Las actividades a entregar en esta semana 4, ya lo comentábamos, el proyecto integrador, las tecnologías de la información en la sociedad con un valor del 30% de la calificación dentro del módulo. El foro de integración, las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, donde hay que realizar, recuerden, 5 aportaciones en el mismo. Y las actividades formativas 7 y actividad formativa 8, que son directamente la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje. Y recuerden que tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta, al igual que la actividad formativa 8 llamada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, donde también tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso del ejercicio práctica de hoja de cálculo parte 2, este solo es un archivo Word, procesador de textos, que se descarga y que no es necesario que se sube en la plataforma. Y la que es de gran importancia que realicen, recuerden, es la autoevaluación, ya que tiene un porcentaje, si no me equivoco, y voy a regresarme ahí, de 5% de valor dentro de la calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad. Y en el caso, recuerden que esta semana, como cada semana, tenemos nuestros segundos espacios de aprendizaje el viernes 25 de noviembre, en este caso, a las 20 horas. Ahí me equivoqué, es a las 20 horas. E igual que en esta sesión, a las 20 horas, este miércoles. El viernes lo tendremos igual, a las 20 horas. En el caso de las características y elementos de nuestro proyecto integrador, las tecnologías de la información en la sociedad, necesitamos investigar lo siguiente. Cómo hacer capturas de pantalla y compartir información en redes sociales. Lo que tenemos que realizar es investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información en la sociedad y para ello te podemos retomar la información consultada en las semanas anteriores dentro de nuestro módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Averiguar sobre el uso de las TICs o tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades. Que les reitero, esto es justamente dentro del foro Aprendiendo de la semana 4, donde ustedes tendrán que colocar el uso que les dan a las TICs en sus comunidades y revisar también el uso que les dan las TICs en sus comunidades los compañeros de su grupo para la solución de problemas en diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, de seguridad, etc. Así como ingresar al foro Aprendiendo correspondiente a esta semana 4 y preguntarle a sus compañeros y compartir ustedes también cómo usan las TICs en sus comunidades en la solución de problemas de diferentes ámbitos, laborales, educativos, familiares, de seguridad, personales, etc. Y registrar toda la información y guardar sus evidencias en capturas de pantalla, tanto de sus aportaciones, donde ustedes colocan cuáles son el uso que les dan a las TICs en sus comunidades, como las de sus compañeros. Elaborar un recurso multimedia en el que retome la información recabada en el punto 1, 2 y 3, que es justamente investigar en diferentes medios el uso de las TICs en la sociedad, averiguar sobre el uso de las TICs en sus comunidades, como en los de los compañeros. Y de esto ustedes van a realizar justamente este multimedia, este video con imágenes, con texto, con audio o una presentación digital con audio, con texto, con imágenes y agréguenle lo que aprendieron en el módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de combinar audio, video, imagen, texto, GIFs, animaciones,
en una presentación, o pueden subir también un video en YouTube donde pueden poner audio, video, texto y demás. Usen su creatividad. Recuerden apoyarse en los siguientes recursos que vienen dentro de nuestra semana 4, semana de integración, así como las presentaciones digitales y las guías de PowerPoint que vimos en la semana número 2 y en los videos que se presentan en los materiales de esta semana de integración. Si elaboras una presentación digital, no olvides acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustren la información que presentas. El recurso debe incluir los siguientes apartados: una introducción, de forma breve, explicar cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B, contenido 1, cómo se usan las TICs en su comunidad. C, contenido 2, cómo usan mis compañeros las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades. Y D, conclusión, plantea de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. 8. Comparte, es muy importante, en la red social de su preferencia. Van a compartir de preferencia con el hashtag uso las TICs para, y van a colocar después del hashtag cómo utilizan las TICs en su vida, en su trabajo, en la escuela, y hagan una captura de esa publicación en esa red social. Si se los permiten, utilicen el hashtag, si no, solamente compartan el uso las TICs para y de cómo las usan. Recuerden que un hashtag es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags, podrán ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, solo coloca el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques un texto en tus redes sociales. Y elaboren en un documento procesador de texto, que es lo que van a subir en la plataforma. Van a subir un archivo documento procesador de texto con una portada, con su nombre de la actividad, en este caso, proyecto integrador, las TICs en la sociedad, su nombre completo del alumno y su grupo. Y van a compartir ahí el enlace de su archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso en YouTube o la liga al recurso alojado en la nube. Por favor, revisen que me permitan el acceso, que sea público, o coloquen directamente que pueda yo revisarlo. Y por favor, hagan visible que se vean las ligas, los clips, de pronto los audios no se escuchan bien, eso les resta puntos. Revisen que esté todo correcto, considerando la configuración necesaria para proteger la información. Importante que revisen que la liga que están colocando en ese documento procesador de texto es directamente la liga de ese multimedia, pues de eso del proyecto integrador, pues de esto depende la evaluación de su actividad. Además, deben de colocar, aparte de su portada, aparte del enlace, es importante que coloquen la evidencia de la recolección de la información de sus participaciones en el foro Aprendiendo, y por supuesto también la captura de sus aportaciones o de su publicación más bien en la red social, según lo indicado en el paso 8 de esta actividad. Y, por supuesto, coloquen las fuentes de consulta con APA. No se vale solo colocar la liga o decirlo busqué en internet, deben de colocar la fuente de consulta. Una vez que lo realicen, guarden ese archivo documento procesador de texto y guárdenlo con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01, S4, PI. En este caso es M01, 04, módulo 1, semana 4, proyecto integrado.
ahí está el ejemplo. Hernández González-Nayeli, que es el que les ponen directamente en la plataforma, ¿vale? Y bueno, por otro lado, reitero, ¿qué es lo que me van a subir? Obviamente implica que ustedes cuando ya hayan desarrollado su documento procesador de texto, pues ya prácticamente ya participaron en el foro aprendiendo, ya hicieron su publicación en la red social y lo más importante, ya realizaron el multimedia con los elementos y características aquí proporcionadas. Que contenga, recuerden, la información recabada sobre la importancia de las TICs en la sociedad, su portada, su liga, sus capturas de pantalla de sus aportaciones en foro y por supuesto su publicación en su red social, también su captura de pantalla y las fuentes con el que realizaron justamente ese multimedia. ¿Alguna duda de los elementos del proyecto integrador Ariadna y Tamar? No, ninguna maestra. Perfecto. Ariadna. Sí, la publicación puede ser Facebook o Instagram. Sí, en la que gustes, en una de las dos. Pero de preferencia utilicen, me parece que Instagram y Facebook sí te deja utilizar el hashtag el hashtag que nos solicitan es signo de gato, uso las TICs para y después le das espacio y ya colocas y le das publicar. A eso tómale la captura, una vez publicada, no antes de la publicación, sino ya cuando aparece publicada, obviamente no solo le pongas el hashtag, sino que compartan pues el uso que les dan a las TICs para, ponerme de acuerdo con mis compañeros de cómo hacer la tarea, revisar cómo están las actividades de mi familia, no sé, por decirles un ejemplo, ¿no? O para revisar los elementos que tengo que hacer en el trabajo. También mucha gente usa las redes sociales para ese tipo de cuestiones. Uso las TICs para. Entonces, sí, en cualquiera, dígase Facebook, Twitter, Instagram, la que gusten. ¿Y alguna otra duda? No, ninguna, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a pasar ya al foro de integración. En el caso de este foro de integración de la semana número 4 o semana de integración, para evaluar su participación, recuerden realizar 5 aportaciones o más en el foro. Ustedes pueden realizarlas a lo largo de la semana o en un día o en dos. El chiste es realizar las 5 aportaciones y que tengan contenido, sustancia. No se vale que digan, estoy de acuerdo contigo, muy bien, felicidades, échale ganitas. No. Obviamente, saludar utilizando las etiquetas. Hola, compañero, a quien te vas a dirigir. Hola, Ana, hola, Juan, hola Tamar, hola Ariadna, 2 puntos y aparte, le envío un saludo y le doy, coincido con usted en esto. Esto cuando retroalimentemos a los compañeros, el por qué están a favor, qué les pareció su aportación, en fin. En su primera aportación, ustedes van a responder el planteamiento del foro, que es explicando qué tipo de herramienta o aplicaciones tecnológicas utilizan y para qué les sirve y pueden incluir inclusive enlaces de videos para reforzar su explicación de cómo esto lo utilizan para su trabajo en Prepa en línea CEP. En su segunda participación expliquen cómo ayuda la herramienta o aplicación de sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de Prepa en línea CEP. Y en la tercera cuarta aportación o participación pueden retroalimentar a los demás compañeros si les hicieron alguna observación y ustedes también retroalimentar a otros compañeros que no les hayan hecho observaciones, pero que les parecieron interesantes esas herramientas que tal vez ustedes no conocían y que ahora gracias a ellos pues las están mostrando y les colocaron el link y pues lo copiaron, lo vieron y les pareció algo muy interesante, se vale hacerlo. Y la quinta aportación es
una conclusión a su foro. Una conclusión son ideas nuevas generadas a partir de lo que ustedes ya revisaron en ese foro de integración. Recuerden utilizar su creatividad, ser originales cuando escriban sus aportaciones, ser breves, concisos y claros, procurar que sus participaciones generen diversidad y conocimiento, eviten subir documentos o imágenes, solo subir enlaces y respetar las normas de comunicación virtual, respetuosos con los compañeros y su forma de pensar, y es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento de texto para que no tenga faltas de ortografía. Es de gran importancia. Hoy tuvimos una junta y nos comentaba la importancia de reiterarles. Cuidemos las faltas de ortografía. Es importante decir que ustedes tienen procesadores de textos que nos ayudan y nos facilitan y nos dicen, estás escribiendo mal y te lo ponen en rojo. Entonces es importante revisar y siempre corregir. No siempre colocar para todo el autocorrector, porque luego en lugar de para nos pone pavo o 30,000 palabras que no tienen que ver con el contexto. Entonces siempre es importante revisar lo que escribimos para que se entienda lo que queremos que las personas cuando lean nuestro escrito entiendan perfectamente lo que queremos decir. Y yo les comentaba al inicio de este espacio, de este primer espacio de aprendizaje de la semana 4 o semana de integración, que la autoevaluación, que tiene una ponderación y un peso dentro de esta semana 4 y con valor dentro del módulo, pues es importante que la realicemos y que una vez que la hayamos contestado, demos una primera confirmación, enviar todo y terminar, y luego una segunda y última para que se envíe el cuestionario y quede correctamente registrado los puntos de esa autoevaluación en el portafolio de evidencias. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante que quiero comentarles. Yo el lunes 28, después de las 2 de la tarde, sin problema, les mandaré un mensaje diciéndoles, compañeros, gracias por todo. Ya pueden revisar sus calificaciones, ya está todo calificado y les daré las gracias por su esfuerzo, su disciplina y demás. Y les pido por favor que capturen sus resultados de ese portafolio de evidencia, de su calificación, para en caso de que pues cualquier cosa, duda, punto de aclaración, pues ustedes ahí ya lo tienen capturado. Una vez que aprobaron o reprobaron el módulo, les recuerdo revisar las convocatorias e inscribirse. De pronto muchas personas piensan, no, pues ya ahorita automáticamente ya me van a autoinscribir y es necesario que ustedes se inscriban a los módulos que les faltan o recursamientos o demás. En caso de que no estén muy conscientes de qué es lo que está sucediendo en sus casos, revisen en la mesa de servicios su situación académica y les orientarán ellos. En la página es https://prepenlinea.sep.gov.mx/ mesa de servicios. Si ustedes le ponen el buscador mesa de servicio Prepa en línea SEP, ahí levanten su ticket como estudiantes para preguntar qué es justamente servicios escolares, pues qué es lo que sucede con su caso, tanto si aprobaron o reprobaron, que yo espero que todos aprueben este recursamiento número 49 y que bueno, les faciliten directamente pues qué seguirá. Estamos finalizando este año, entonces preguntar cuándo serían las siguientes convocatorias, revisar los calendarios y pues solicitar información y pues en casos particulares, por eso les reitero, dirigirnos directamente a la mesa de servicios y les reitero, una vez el curso, reitero, concluye como tal la semana 4 el domingo 27 de noviembre de 2022 a las 11:59 de la noche. Y por eso yo, una servidora, en el caso de los compañeros que subieron su proyecto integrador ese mismo domingo,
pues tengo 24 horas para subirles calificación. Por eso yo espero que después de la 1 o 2 de la tarde ya les mande el mensaje diciéndoles, listo compañeros, ya están sus calificaciones y capturen su pantalla con su calificación. Esto porque ustedes tengan como esa evidencia y que les aparezca la misma que ustedes vieron en su captura de pantalla de su portafolio de evidencias el lunes 28 de noviembre de 2022 y que si no coincide o hay algún problema en un futuro, que esperemos no sucede, pero pues hay que más, dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar, pues la instrucción que nos dieron nuestras autoridades es que siempre guarden capturas de pantalla de esos resultados, de ese portafolio de evidencias, para que sin problema, pues el día de mañana, cuando les aparezca ya la calificación, pues que coincida y sea la misma. ¿De acuerdo? Y que vean que si bajó o algo ahí, pues puedan hacer alguna aclaración en el momento indicado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, compañera Tamar o Ariadna? No, maestra, por mi parte tampoco. Bueno, pues si no hay ninguna duda o comentario, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden, por favor, realizar todas las actividades de esta semana 4, que no hay extensión en ninguna de las actividades de esta semana, que tienen un gran valor, ya les comentaba, el proyecto integrador, el 30%. Me voy a regresar a la diapositiva, disculpen. Ahí está, el proyecto integrador de esta semana 4 tiene un valor dentro de la calificación del módulo del 30%. Es importante pues que realicen con todos los elementos solicitados en la rúbrica que nos piden el proyecto integrador por el valor que tiene dentro de la materia. El foro de integración, realicen mínimo sus 5 aportaciones. Si pueden hacer 6, 7, las que gusten, entre más mejor, pero bueno, que sean buenas, que sean bien redactadas, cuiden la ortografía y argumenten. Y la autoevaluación 5% y esos son los elementos dentro de, y bueno, las actividades de autoformativas que se realizan en esta semana. Y por supuesto, pues eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Cualquier duda aquí sigo en línea. Muchas gracias, maestra. Y recuerden de nada, buenas noches. Cualquier duda estoy a sus órdenes en mis mensajes o mi mensajería dentro de plataforma. De nada, hasta luego. ¿Alguna duda, Ariadna? Sí. Dígame qué duda tiene. Lo que pasa es que las actividades pasadas, la verdad es que se me complicó un poquito también en los trabajos, en tiempo y forma. Pero lo que pasa era que, como vamos en el último momento del futuro de las actividades, habilidades emocionales, Ajá. no se guardó, no se Híjole, guardó correctamente en ese último módulo, o sea, quedó en blanco, por así decirlo. ¿qué cree, Ariadna? Que ahí sí no le puedo apoyar. Desafortunadamente yo no puedo revisar los cuestionarios, ni las actividades formativas, ni los cuestionarios socioemocionales. Ahí sí no podría Pero apoyarle. sí, ya me había dicho la autoridad en algún momento que eso no. Pero mi pregunta más bien es que en estos casos no se puede guardar, pero sí, la verdad, sería mejor la calificación. Pues sí, porque pues no quedó registrado como tal la actividad realizada. Sí. Híjole, es que la verdad sí, ya me parece que como tenía mucho trabajo, para mí era martes y miércoles, Ujú. bueno, yo tengo oficina, entonces se me complicaba el trabajo y las actividades, y la verdad es que sí me
Mire, yo no puedo en ese sentido revisar los cuestionarios o habilidades socioemocionales. Yo le recomiendo que le pregunte a la tutora, pero según yo tampoco ella puede mover nada. Pero pues no tendría malo que le comentáramos, tanto usted como una servidora. Yo le haré llegar algún mensaje, bueno, yo creo que terminando la sesión, para indicarle que pues usted, que está inclusive quedando grabado, que tuvo un problema, pero le reitero, yo tengo entendido que no se puede ya habilitar ni hacer nada en los cuestionarios socioemocionales. De hecho, pues no, ya en esta semana, bueno, yo les comentaba desde la semana 1 que las actividades formativas y socioemocionales pues no se pueden modificar, no se pueden dar extensiones. Pero pues le pregunto, pero reitero, según yo tengo entendido, no se puede. Entonces, pero pues nada más perdería esa actividad, Ariana. Espero que el hecho de que ha ingresado a estas actividades pues de espacios de aprendizaje, pues le apoye ahí en su calificación, pero no sé exactamente con qué ponderación, ahí sí lo desconozco. Yo espero que no, porque tiene un valor del 5%. Disculpe, pero ahí sí no le puedo apoyar. Reitero, según tengo entendido, la tutora tampoco, pero pues podemos hacer el comentario a ver qué nos responde. Tanto usted como una servidora decirle para que nos indique qué procede. Reitero, según yo tengo entendido, no se puede ya hacer nada, pero bueno, no perdemos nada. Reitero, tengo entendido y lo dejo en grabación, no se pueden dar extensiones ni de actividades formativas ni de cuestionarios socioemocionales. Bueno, pues muchas gracias. De nada, hasta luego. Buenas noches, Ariadna. Que descanse. Bye. Hasta el viernes. Yo sigo aquí por cualquier cosa.